Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal el calorcito? Buenas tardes, profa. Buenas tardes. Ya vi tu referencia. Está bien si quieren hacer un baile así chistoso, creo que no tiene ningún como problema. Está fue el calor, sí. Eh, pues pueden, o sea, ahora sí que siéntanse inspirados del baile que más les gusta y recuerden que pueden ponerlo de referencia al fondo para mejorar cuestiones de timing y que se parezca lo más posible. Este, bueno, ahorita me cuentan cómo van. Vamos a ver la parte teórica. Eh, Hoy vamos a ver algo fundamental y que les está hablando desde los principios, que es el lenguaje cinematográfico, que lo requerimos pues para aprender a narrar. Probablemente también sea un tema como muy recurrente en distintas clases, pero es que eh, hay que aprender pues, a manejarlo, a dominarlo, a entenderlo y para después poderlo aplicar, ya generando una narrativa y, pues, poder, representar realmente lo que buscan, transmitir al público. Entonces, son pequeñas, cosas técnicas, pero que se utilizan para todo. Entonces, bueno, eh, vamos a empezar con los planos. Planos es el segmento de cinta que se grababa en forma ininterrumpida desde el momento en que se disparaba la cámara hasta el momento en que la detenemos. El plano es la unidad que transcurre entre dos transiciones y todo plano tiene distintos elementos que van a darle significado. Eh, Sus elementos más importantes son el encuadre, el campo, el ángulo, el tipo de iluminación, los movimientos que va a tener la cámara y, bueno, su duración. Entonces, todos estos elementos, lo van a componer y, pues, para crear un buen plano hay que entender cada uno. Primero vamos por los encuadres. Este está muy clarito, déjenme salir de aquí. Vamos por los encuadres. El primero es y van, digamos, como por tamaños, o sea, sus mismos nombres van asignando los tamaños. Perdón, quedó en blanco por allí. Y bueno, el primero es el gran plano general o plano general largo. En este podemos mostrar un escenario o también se puede utilizar para mostrar multitudes y en él la persona pues no se muestra o puede no estar o queda como muy pues muy pequeñita en cuanto a su entorno, muy lejana, se ve perdida, es pequeña. Entonces tiene un valor descriptivo y puede adquirir un valor dramático cuando se pretende destacar la soledad o la pequeñez del hombre enfrente del medio. Entonces, realmente este plano, eh, pues, se utiliza más como para paisajes y muy pocas veces, se utilizan personas. Y si se llegan a utilizar, pues bueno, la verdad es que son pequeños detalles o pequeñas o puede ser que no tenga muchas acciones. Entonces, es el plano más abierto y, pues, es el primero y se van a ir como reduciendo. El que sigue es plano general, muestra un escenario amplio en el cual se puede incorporar a la persona, pero va a ocupar entre un tercio y un cuarto de la parte de ese encuadre. Empieza a darle importancia al objeto o al sujeto y es más descriptivo que el gran plano general, puesto que reduce su arco de cobertura, dejando más detalles en la situación, aunque una porción de realidad más pequeña.
En este tipo de planos se suele presentar grupo de personas dando indicaciones de lugar y tiempo en el que va a transcurrir la acción y tiene un valor descriptivo. En los planos es importante pensar, sobre todo cuando estamos haciendo animaciones, pues, ¿qué va a ocurrir? Hay, por ejemplo, hay personas saltando. Entonces, muy probablemente, si yo tenga una escena donde va a saltar un personaje, pues pueda, crear un plano general, ya que al momento de hacer la acción no le va a cortar ninguna parte del cuerpo. Aunque se esté anticipando mucho y a la hora de ya dar el salto, eh, puede ser que no se le corte pues los brazos, o sea, luego es muy común, sacar, eh, el video ya el render y dejar, descuidadas esas pequeñas partes donde se llega a cortar, no sé, a lo mejor unos deditos, a lo mejor, una parte pequeña de los pies. Entonces, eso sería como un mal encuadre. Hay que siempre buscar sobre todo en animación. Primero, pues, fijarnos en que ya esté especificado, o sea, ya cuando nos den, el guión, nos van a dar también un storyboard, ya va a estar, digamos, muy visible o muy traducido cómo se tiene que ver. Pero si es un proyecto en el que nosotros estamos haciendo, pues, todo, debemos de fijarnos bien en estas pequeñas partes y no cortar cosas accidentalmente. O sea, todo tiene que tener, pues, una justificación y una razón de ser. Si yo corto un pedazo de brazos, que puede ser que sí lo incluya mi narrativa, debe estar, bien pensado, bien justificado por qué está sucediendo eso. Si no, pues, se ve como un error. Bien, de ahí sigue el plano entero. Es el plano más justo que se puede realizar de una persona, animal o cosa sin que el encuadre corte ninguna parte, pues, de su cuerpo. Va desde los pies hasta la cabeza y puede variar en función de la posición del sujeto. A partir de aquí, mejor no usar objetivos angulares para evitar las distorsiones. Este, también por ahí, siempre hay que fijarse en la línea del horizonte, que se calcula, pues, viendo, la altura de los ojos del personaje, y de ahí, pues, ya, podemos abrir o cerrar más el plano. En este plano está más pegado al sujeto, pero no le corta ninguna parte. También hay que pensar, bueno, ¿qué tenemos al fondo? ¿Qué queremos transmitir? A lo mejor en mi fondo tengo, un edificio que es importante o una parte ahí que es importante, a lo mejor no tengo que cortar ese edificio tampoco, entonces hay que considerar ambos elementos, siempre dependiendo de qué se quiera narrar. Aquí, bueno, pues está como bailando justamente el personaje, entonces es importante o probablemente hay que destacar esa posición. Por lo tanto, a la hora de levantar, pues está bien calculado de que no se va a cortar su pie. Aunque muchas veces se sugiere en esta parte que le llamamos el cielo y abajo el suelo, dejar un poquito de espacio, o sea, que no llegue así al límite, aunque no se corte, que no esté al límite el encuadre, porque eso genera como cierta tensión. Entonces, también hay que procurar dejar un espacio, pues, adecuado. Sigue el plano americano. Es un plano procedente del mundo del cine, donde el formato panorámico horizontal de 21:9 obligaba a tomar ciertos compromisos. En este caso, el sujeto entra dentro del cuadro de la imagen, pero es cortado a la altura de las rodillas, hacia abajo. Esta fotografía suele restarle frescura a la imagen, ya que elimina la información sobre si el sujeto está parado o está en movimiento. Eh, Se utilizaba mucho, o también se le llamaba así americano, porque utilizaban mucho la parte de, pues, que eran como que iban en caballos. Entonces, era bastante complejo a veces, pues, tener ese animal mucho más grande que el sujeto, y para no restarle importancia, pues, ya cortaban al sujeto a las rodillas, y precisamente por lo que dice de la misma pantalla. Pero bueno.
Se puede usar en ciertos casos, igual dependiendo de qué vayamos a narrar, si no son importantes los pies, si no dan algún valor descriptivo, pues entonces se pueden cortar sin problemas. Ahí, bueno, están como bailando, pero a lo mejor es que sí están mirando abajo, o sea, es como un encuadre raro porque están mirando abajo y es muy probable que hacia donde dirijan los personajes la mirada también lo haga el que está viendo la escena. Entonces, no hay ahí como que, pues, no sé, nos resta información. Entonces, también hay que pensar eso, que nuestro público solamente, pues, puede ver lo que le estamos mostrando, o sea, no va a saber si había otra cosa, no tiene que saber cómo lo hicimos y no tiene que saber, cuánto nos costó, o sea, simplemente se va a fijar en si le gusta, si le atrae o no, sea el público al que vaya dirigido. Y entonces, hay que procurar, pues, darle a entender justamente lo que queremos, repasar bien si el plano es adecuado, si, realmente está transmitiendo lo que yo busco. ¿Dudas hasta aquí o comentarios? No, Miss. Okey, gracias. Entonces vamos con el siguiente, que es el plano medio. Este es uno de los más comunes y más naturales, ya que ofrece una visión similar a la que tendremos estando en una conversación con una persona. Combina la cercanía del rostro con la expresividad del cuerpo. Se encuadra la parte superior del individuo con un corte a la altura de la cintura. Y aquí ya le empezamos a dar justamente si tiene algún tipo de expresión, pues ya se puede ver, se puede entender. Si nosotros lo hiciéramos en un full, pues probablemente no notaríamos la cara, o sea, si está haciendo a lo mejor un gesto ligerito de desagrado o de gusto, de felicidad, no lo notaríamos mucho. Entonces aquí ya empezamos a transmitir lo que el sujeto quiere dar a entender también con su rostro y probablemente también con el lenguaje corporal de la parte superior, sobre todo de las manos. Si mi personaje a lo mejor está en una cocina y está preparando galletas, pues este sería un encuadre adecuado porque ocupa parte de la mesa y a lo mejor verías sus manitas amasando, pues, la masa. Entonces, o ya generando las galletas. Entonces es un y a lo mejor está silbando, está muy contento, no sé. Entonces ya, le podemos dar esa expresión que se entienda, ver el rostro y ver el movimiento de manos. Y no importaría mucho, cómo está la posición de sus pies, porque, bueno, realmente estaría parado, realizando ese tipo de actividad. Hay otro, una variación del anterior, que es el plano medio corto, que es un poquito más cerrado que el plano medio y más abierto que el primer plano, que es el que sigue. Inicia el grupo de los planos de distancia íntima, ya que sirve para mostrar confidencia e intimidad respecto al personaje. Se incluye el busto del modelo, pero el protagonista de esta imagen es justamente la expresión del rostro. Aquí es muy importante encontrar el ángulo más favorecedor. Entonces, es una pequeña variación, se centra mucho más en la expresión y pues corta un poquito más, o sea, deja como, si analizamos, deja como menos espacio de aire, sobre la cabeza en comparación del anterior. Pues igual es preferencia o ver qué se requiere, es más natural ver este tipo de imagen de plano medio con ese espacio arriba y que no se sienta, como encerrado el personaje, pero a lo mejor si queremos hacer mucho énfasis en su rostro y probablemente también en el movimiento de manos. Entonces, hacemos este tipo de plano. O sea, hay que analizar bien para qué lo queremos, cuál es el fin. Ahí quería mostrar sus galletitas de Star Wars, entonces, bueno, fue
un plano adecuado para su rostro, para mostrar bien y centrar bien en la imagen en probablemente las galletitas que tiene ahí. Y bueno, el fondo no era, lo importante. O sea, no hay algo en el fondo que sea, determinante o que aplique a la escena. Entonces, bueno, siempre analizar qué queremos dar a entender. Este va a ser un poquito más cerrado, les digo que se van como acortando y se llama primer plano. Se utiliza en retratos, es lo más común utilizarlo para retratos. Va a abarcar desde los hombros, el cuello y la cara. Y la técnica fotográfica empieza a ser vital para cosas como evitar sombras o brillos, para poder enfocar el punto de mayor interés, que generalmente en este tipo de plano van a ser los ojos, y usar técnicas de sobreexposición y etc. Y es recomendable para usar teleobjetivos moderados, ya que pues si le generamos un acercamiento más, podemos llegar ya a empezar a deformar el rostro. Ahora sí que hay que fijarse bien cuando hacemos este tipo de planos tan cerrados, puede generar cierta distorsión dependiendo si lo estamos angulando un poquito. O sea, con angular quiero decir que si la cámara está más arriba o más abajo del nivel de los ojos. Siempre el punto central van a ser los ojos. Ya si subimos o bajamos poquito, sí va a cambiar, sobre todo cuando estamos en rostros. Probablemente nos pueda como alargar el rostro, nos pueda como engordar, o sea, como que ver con los cachetes más, pues, más grandes, o a lo mejor resaltar, facciones que no van a ser tan buenas. Bueno, en caso de personas. Con el personaje, eh, y el tipo de cámaras que existen en digital, a lo mejor no va a pasar ese tipo de deformación, pero sí, hay que fijarse bien qué queremos dar a entender, o sea, probablemente lo utilicemos para un inserto. Un inserto, pues, es como una imagen que nos va a dar una, información extra. A lo mejor en toda mi película, mi personaje está, o estamos sospechando de alguien que es ahí el culpable de algún delito, y entonces utilizamos para dar a entender, o esa ahorita como está la figura, que ese personaje es sospechoso. Entonces, y nos acercamos hacia el rostro. Entonces, le damos ahí igual un toque, pues, de misterio insertamos esa imagen para dar a entender algo. A lo mejor en una secuencia vamos, colocando esa información extra. Bueno, ese es primer plano. El que sigue es primerísimo plano, es más cerrado que el anterior y va desde la barbilla hasta la frente. O sea, aquí ya está cortando un pedacito de la cabeza. Solo el rostro es lo que va a ocupar el espacio en el encuadre, o sea, no hay otra cosa. La expresión del retrato cinematográfico está en su estado más puro y maximiza la importancia de todos los elementos de la composición, especialmente los ojos. Evidentemente es el plano de mayor intensidad y cercanía con el retrato, pero bueno, pues igual depende qué queramos, dar a entender. Aquí es muy importante el rostro, o sea, ya está cortado, y les digo, sí podemos, cortar ciertas partes, pero con intención. Si no tiene una intención, a lo mejor mi personaje está, volteando, a lo mejor de forma muy brusca, y al hacer este encuadre, a lo mejor no es tan fácil mover, o hacer tantos movimientos en el personaje. Entonces, probablemente si mi personaje va a estar volteando así para un lado y para el otro, le va a estar cortando mucho, ciertas partes del rostro, y aunque sí podrá ayudarme a hacer énfasis, en su expresión, probablemente no sirva para movimientos muy bruscos. Entonces, si se va a quedar fijo, está muy bien, o sea, agrega, pues, esa cercanía, sobre todo si queremos resaltar, no sé, cómo se siente el personaje, cómo está, expresándose, pero si va a hacer movimientos, no es el más adecuado porque va a cortar muchas partes,
pues de la cabeza, y también podría empezar a cortar, si baja mucho la cabeza, a lo mejor la baja como triste, ya nos va a cortar parte de la boca, entre boca y nariz. Entonces, hay que meditar bien para qué lo vamos a utilizar. Y plano detalle es un tipo de imagen normalmente poco valorada, pero que sirve para complementar otras a la hora de crear una historia conjunta. Igual se utiliza muchísimo para crear insertos. El plano detalle recoge un único elemento de la escena aislándolo de todo lo demás. En este es importante el enfoque y la profundidad de campo. Plano detalle, o sea, podemos agregar cualquier tipo de elemento, no tiene que ser precisamente del rostro. Podríamos agregar una mano, a lo mejor, regresando a que es de misterio, solamente vemos como una mano agarra el arma o el cuchillito, pero pues no sabemos quién es. Entonces, solamente una mano. A lo mejor mi personaje pisó algo y entonces colocó solamente el pie. A lo mejor, no sé, mi personaje se ríe y nada, o sea, como risa malvada y solamente enfoco su boca. O sea, puedo enfocar eh, algo, no tiene que ser solamente del rostro, puede ser cualquier tipo o cualquier parte del cuerpo o incluso algún objeto así, un plano muy cerrado. Y nos queda el plano de profundidad. Cuando el director coloca a los actores entre sí sobre el eje óptico de la cámara, dejando a unos en primer plano y otros en plano general y a otros a lo mejor en americano, no se habla de dos planos, primer plano, segundo plano, como lo haríamos en lenguaje coloquial, pues hemos definido plano por razones prácticas como sinónimo de encuadre. Entonces, este sirve para presentar a muchos personajes en la misma escena, pero siempre dejando hasta adelante, bueno, el que tiene más importancia y los demás se van colocando dependiendo de cómo esté, pues su importancia en la escena. Entonces, este nos va a ayudar a cuando tenemos varios en la misma toma. Nos queda plano holandés. Este consiste en olvidar la teoría de la regla del horizonte, o sea, ya no nos estamos fijando en que los ojos es el punto inicial. Y bueno, normalmente recomendaba mantenerse en línea recta. Entonces empezamos a inclinar, dándole un pequeño giro intencionado a la cámara. El uso del plano holandés radica en el papel de las diagonales en la composición, que va a ofrecer velocidad, dinamismo, tensión a la composición y además suponen una fantástica guía para conducir la mirada a través de la fotografía. Estos planos, pues bueno, igual tienen usos muy específicos, o sea, no es como que todo el mundo se la pase haciendo plano holandés. En animación puede no ser muy común, en cine sí, o sea, cine artístico sí se va a ver, pero en animación no es tan común, pero bueno, existe y en dado caso podríamos generarlo. Probablemente, no sé, en películas donde sí lleguemos a verlo sean esas de acción muy, eh, pues muy rápidas, en tomas muy rápidas. Por ejemplo, la de Spider-Man, pero la Spider-Man, perdón, de Ultiverse, de Verse, no sé qué, de Multiverse, la de muchos, la de multiversos, que se llama Spider-Man Multiverse, algo así. Sí, Multiverse. Esa sí va a tener planos así muy holandeses, Spider-Verse. Porque justamente el personaje hace muchos movimientos bastante raros a lo largo de la película. Se va haciendo pequeñas tomas donde no se requiere o no, a lo mejor no es necesario mantener el horizonte de forma recta por justamente los movimientos que va realizando, porque se va moviendo muy rápido. Entonces, en esa
pues sí, a lo mejor podríamos notar muchos planos holandeses, pero la verdad es que de ahí en fuera como que no es tan común en el mundo de la animación. En este sí, porque le ayuda a ser como súper, súper dinámico. Y además, bueno, de por sí Spider-Man es como siempre ha utilizado tomas así muy radicales, ¿no? Utilizando muchos escorzos y muchos movimientos donde el personaje se tuerce bastante elástico. Escorzos son esas tomas donde ya el cuerpo empieza como a tener ciertas, bueno, es cuando hay una parte, por ejemplo, una mano o un pie que está más cerca de la cámara de lo que lo está el resto del cuerpo. Entonces se ve como más grande, como si fuera mucho más grande de lo que sería su proporción normal. Más o menos una mano, pues es casi lo de un rostro, o sea, lo que si ustedes estiran su mano frente a su cara, pues prácticamente su rostro de la frente hacia la barbilla es lo que mide su mano. Si yo hago plano escorzado, tomas escorzadas, mi mano se va a ver como cabeza y cachito, y la cara se va a ver más pequeñita. Esos son a eso me refiero con escorzados. Voy a generar aquí. No deja brillando. Bueno, ¿dudas hasta aquí con estos tipos de planos? Los comentarios. ¿No? No, mis. Bueno. Entonces, continúo con los planos al rodar un diálogo y pues son como pequeñas reglitas o pequeñas sugerencias que existen a la hora de estar haciendo diálogos, porque un diálogo plantea el problema del cruce de ejes. Casi siempre, bueno, está un personaje de un lado, lado A y lado B, y entonces hay que ir haciendo movimientos. Un diálogo puede rodarse desde una sola posición o desde varias. Vamos a diferenciar en el rodaje del diálogo algunos planos importantes. El primero es el plano máster, es el plano donde están los dos personajes y del cual partimos y al que recurrimos porque nos da una visión completa de la acción. Probablemente sea una toma hecha desde frente y donde podemos ver a los dos personajes ubicados no totalmente de perfil, sino a lo mejor a 3/4 para que se pueda ver bien su rostro completo y parte de sus manos. Y sería el primer plano. Existe el otro que es plano sobre el hombro, cuando se están tomando a dos personas en un diálogo, una de espaldas pues desde la nuca y otra de frente que abarca 2/3 de la pantalla. Se puede cerrar un poquito más, o sea, hay escenas donde solamente vemos una parte, a lo mejor del cabello, en caso de ser femenino, o cabello y orejas y hombro, en caso de ser masculino, o sea, cerrando un poquito más y haciendo notar más al personaje que está hablando. Bueno, se llama plano sobre hombro. Y igual es muy común y se suele ir de uno a otro, o sea, van a ser planos sobre hombro, a lo mejor primero de un personaje, luego del otro, y va dando saltos así y así conforme van hablando. Para no ser a lo mejor tan aburrido de esos saltos, de vez en cuando se va regresando al plano máster. También con diálogos, si nosotros estamos escribiendo diálogos, hay que intentar que sean diálogos muy fáciles, o sea, no hacerlos tan rebuscados. No se deben de tardar tanto, o sea, como tanto platicando, tiene que ser lo más natural posible. Si ustedes analizan un poquito cuando estamos platicando con cualquier amigo de forma normal, o sea, decimos una frase,
pequeñita y el otro dice otra frase y, o sea, no nos tardamos dando un súper diálogo, ni usamos palabras rebuscadas, ni, o sea, realmente hay que intentarlos hacerlo lo más sencillo posible. Plano secuencia es una forma de filmar en el que en una toma única se hacen todos los cambios y movimientos de cámara necesarios. No suelen hacerse muy largas por la dificultad de rodaje que entrañan, no obstante, hay planos secuencia memorables por la calidad de longitud y anécdotas del rodaje. O sea, son planos que no tienen corte, se siguen rodando hasta terminar la acción. Probablemente en animación no sean tan comunes tampoco porque pues vamos trabajando como por pequeñas secuencias de por sí. O sea, no es que en una escena yo vaya a hacer a lo mejor 10 minutos de animación, porque es mucho. Probablemente haga 1 minuto, minuto y cachito o unos cuantos segundos, dependiendo de la toma que tenga. O sea, no voy a animar tanto en la misma escena porque las vuelven muy pesadas y muy complejas. Entonces se va trabajando como por escena 1, escena 2, escena 3 y no es muy común hacer planos secuencias. Y hay muchos insertos, siempre hay muchos cambios de toma, no solemos hacer tanto este tipo. Sí, para cine live action, ahí sí, pues va a haber muchos ejemplos, muy común, sobre todo en el área de estar haciendo cine de terror. Ahí son súper comunes, sobre todo en secuencias de persecución. Pero en animado, la verdad es que no puedo recordar ningún ejemplo que diga: "Ah, sí, he visto esta película con un plano secuencia". La verdad es que no me acuerdo de ninguna. ¿Ustedes se acuerdan de alguna? Pueden comentarla. Bueno, sigue plano contra plano. Son planos que se intercalan según intervenga uno u otro personaje en el diálogo. Se usa una parte física de la acompañante como referencia, que bueno, es lo que les había mencionado. Hay tomas donde se ve la oreja y el hombrito y se ve mucho más al personaje. Y van cambiando y variando entre uno y otro. Y plano subjetivo es un plano invertido. Cuando habla el personaje A, la cámara se sitúa desde el punto de la vista del personaje B, o sea, la cámara se vuelve el personaje. Y cuando la cámara sustituye también a la mirada de este personaje. Entonces, pues el público se siente, digamos, como en el papel de ese personaje. Bueno, ¿dudas con los planos, los tipos de planos? ¿Acordaron de algún ejemplo? Que yo, pues no me acuerdo de ningún plano secuencia animado. Que si todos van hacia el cine de live action, sí con efectos, pero no tal cual animado, animación 3D. Bueno, ¿no hay dudas? No, mis. Ok, gracias. Voy con los encuadres. El encuadre es la selección de un fragmento del espacio situado frente a la cámara. El acto de encuadrar exige disponer los elementos visuales dentro de los límites impuestos por el marco del visor. Esta operación remite a un punto de vista entendido como emplazamiento óptico de la cámara, es decir, el lugar desde donde se mira. A su vez, el encuadre comunica
La visión del mundo revela la mirada de quien lo está realizando, por lo tanto, la organización del cuadro resulta una cuestión central como construcción del sentido. Al mismo tiempo que guiamos la atención del espectador hacia lo que es más significativo y creamos las condiciones de percepción de la imagen y proponemos un modo de ver. Eso es a lo que le vamos a llamar encuadrar. Se vale de distintos elementos como la profundidad del campo. El campo es el espacio visible en la imagen. Una de sus particularidades es el efecto de tridimensionalidad. Si bien la pantalla es una superficie plana, percibimos el espacio representado con una profundidad donde se van a desarrollar las acciones. El campo se complementa con el espacio fuera del campo, que sería la otra dimensión del espacio representado, o sea, la dimensión como oculta. Si el espacio en campo es lo visible de la imagen, lo fuera de campo es lo invisible, lo que el espectador no ve, pero no se puede evitar tener en cuenta. O sea, todo lo que hay atrás, no sé, a lo mejor del set, o sea, donde está el equipo de trabajo, a lo mejor partes donde, híjole, me encanta este escenario, este lugar, pero hay ciertos elementos que a lo mejor no corresponden. Bueno, pues cerramos más, encuadramos para que no se vean esos elementos y hacemos la toma o en dado caso se van a borrar dichos elementos en postproducción. También puede suceder. Pero bueno, de nuevo, esas partes van enfocadas hacia live action. En animación, o sea, profundidad de campo, pues no nos vamos a encontrar con elementos fuera de campo, o sea, no hay como algo que podamos decir, no, ahí va a estar ahí, pero no lo voy a usar. O sea, realmente no. Se suele utilizar la mayor economía de cosas, o sea, hasta incluso en modelado, si hay a lo mejor un elemento que no se va a ver, pues se borran esas caras para que no pese tanto. O sea, nos estoy modelando y a lo mejor hice un cubo, una parte, y hay caras que no se van a ver, las elimino porque solamente ocupan espacio y no aportan nada, sí, es así. Solamente pues va a estar lo que tiene que estar y lo demás simplemente no se agrega. Y bueno, el espacio fuera de campo se divide en 6 segmentos. Los 4 primeros son las zonas lindantes a los bordes del encuadre. El quinto corresponde a las áreas detrás de la cámara. Es habitual que las personas ingresen o salgan de campo pasando junto a la cámara. Y el sexto segmento incluye todo lo que se encuentra detrás de los elementos propios del lugar de la acción, una puerta, pared, etc. O dentro de un elemento presente. Pues es que realmente el lenguaje cinematográfico, o sea, va a estar basado siempre en cosas live action, no es como que haya un lenguaje específico para animación y bueno, hay que entenderlo desde ahí y traducirlo hacia animación. El tercero es el ángulo. Ya hemos señalado que el encuadre implica un punto de vista. La cámara se sitúa en un determinado lugar con relación al tema. El ángulo del encuadre consiste en las posiciones de la cámara con respecto a lo que vemos, tomando como referencia el eje óptico o esa línea imaginaria que une el objetivo de la cámara con la figura de la escena. Establecemos una distinción entre los ángulos verticales y los ángulos horizontales. En los vértices, en los verticales, perdón, la cámara se coloca a diferentes alturas con respecto al sujeto. En los horizontales, la cámara adopta distintas posiciones, eh, tomando como referencia el rostro del sujeto. Los ángulos verticales más comunes son 3, el normal, el picado y el contrapicado. Bueno, vamos con los ángulos normales. El normal, en la cámara se va a ubicar a la altura de los ojos, o sea, casi siempre todo se basa en los ojos, esté sentado o esté parado. Esta posición es frecuente en las imágenes de exteriores, por ejemplo, en los noticieros, debido a que los camarógrafos llevan la cámara al hombro. Por eso se empezó a llamar así ángulo normal. De todas formas, si estamos en animación, vamos a tomar ángulo normal donde veamos al personaje totalmente derechito, igual
de todas formas se toma en cuenta su vista. No, y todo se acomoda según pues el tamaño de ese personaje. O sea, todo el entorno pues va a corresponder a su tamaño e intentando imitar algo real, o sea, alturas reales. Y los demás personajes pues igual se van acomodando en escena y dependiendo del personaje que esté en escena, pues se va a reajustar, digamos, esa altura en los ojos. Si hay varios, bueno, se toma el más importante y los demás pues son más grandes que él y no hay forma de modificarlo. Bueno, después está el ángulo inclinado o cenital, donde la cámara enfoca hacia abajo con el eje óptico perpendicular al plano del suelo, o sea, está totalmente arriba. Actualmente, pues, en live action es más fácil hacer ese tipo de ángulos porque antes, pues, eran así a lo mejor con grúas o con algo que le ayudara al camarógrafo a subirse. Ahora con la existencia de los drones, pues la verdad es que se ha facilitado ese tipo de ángulos y se emplean mucho más. Antes como que no los notábamos tanto. Ahora sí, o sea, ya hay muchas escenas donde se pueden tomar. El ángulo picado, la cámara va a enfocar al sujeto desde arriba, pero se va a situar, digamos, entre los 2 anteriores, entre el normal, pero no llega hasta arriba, sino está como a la mitad de esos 2. Generalmente, este va a ser más pequeño al sujeto, se lo va a hacer parecer más pequeño, más diminuto, o dándole una narrativa como más quererlo minimizar. Si es en caso de sujetos, si es en caso de objetos, pues bueno, a lo mejor se quiere ver desde cierta inclinación, a lo mejor está viendo el personaje desde un edificio alto y pues bueno, es la vista que vería hacia el suelo. Ángulo contrapicado es, digamos, el contrario al anterior. La cámara capta al sujeto, pero desde abajo se ubica por debajo de la posición del ángulo normal y antes de llegar al nadir, que es el que sigue, y en él, pues, probablemente resalte al personaje, o sea, lo haga parecer mucho más grande. Hay películas que se valen de estos ángulos para justamente hacer eso, donde hay, o donde se encuentran con situaciones donde tiene que haber personajes mucho más altos que otros, se pueden valer de este tipo de ángulos para favorecer a ciertos personajes. O sea, puede ser que, no sé, esa película tenga enanos y algunos personajes más grandes y a lo mejor algunos más normales, entonces, se suelen hacer así, además de que a veces utilizan a personas que sí tienen ese tamaño, pero si no, eh, pues se van conjuntando, o sea, cuando los ubican juntos, se valen de estas características y si no los toman por separado y ya los juntan en una misma, toma en postproducción, porque luego es bastante complejo trabajar con esas distintas alturas. Y ángulo nadir es el ángulo que adoptamos cuando la cámara está tendida en el suelo y mira hacia arriba. En este caso, bueno, el personaje está asomando la cabeza, pero en caso de que no lo hiciera, pues solamente veríamos como la puntita de su nariz y no más. Eh, Utilizado, pues a lo mejor igual en primera persona, si el personaje está viendo hacia un punto hacia arriba es común, si no, pues no se usa, tampoco es el más común. O sea, siempre el más común va a ser el normal y los picados. Bien, esos son los ángulos, o sea, de ellos va a depender de lo que se va a ver y hay que siempre tomarlos en cuenta, siempre que estamos decidiendo en qué posición va a ir la cámara, o sea, cómo estamos angulando la cámara, pues bueno, a eso nos referimos, a qué posición y qué es lo que se va a ver y qué buscamos resaltar. Lo más común es que dejemos las tomas en ángulo normal, eh, casi siempre, y entonces ya nos valgamos de algunos otros elementos. Bien, eh, las transiciones. Al igual que en la literatura, se utilizan los signos de puntuación. En el lenguaje visual también. Nos valemos de ellos para pasar de un plano a otro
o de una secuencia a otra. Sería muy difícil crear una narración visual sin estos signos. La mayor parte de las transiciones proceden de formas teatrales, puesto que en un principio el cine imitó la técnica del teatro. Por ejemplo, la cortinilla era cuando se referían al telón del teatro, el fundido es como apagar las luces. Hay principales, estas 5, es el corte, el fundido, encadenado, la cortinilla y la superposición. El corte es la transición más simple, es dinámico y asocia instantáneamente dos situaciones. El cambio rápido tiene impacto de potencia en el espectador, mayor que el gradual, y aquí radica la fuerza expresiva del corte. El corte como tratamiento de realización deberá estar motivado. Los que no lo están interrumpen la continuidad y pueden crear falsas relaciones entre planos. Los cortes son saltos del punto de vista del lugar que obligan al espectador a relocalizar o interpretar cada imagen. El momento apropiado para realizar un corte es cuando se produce una acción o reacción. Por ejemplo, cuando un personaje vuelve la cabeza de una expresión de asombro o cuando el sujeto inicia la acción al levantarse. Entonces ahí es donde se haría el corte. También se utiliza como parte de edición, no sé si ven, hay uno que se llama corte directo, que literal pues es ir recortando las tomas y no ponerle como elementos que las unan, sino cortar y como cortar y pegar, cortar y pegar. Es otra forma en que podría conocerse como el corte. El fundido se da entre dos imágenes. Una imagen se va sobreponiendo a la primera. Podemos diferenciar dos tipos de fundidos, el de entrada y de salida, o el de salida y entrada, o sea, fade in, fade out. El fundido de entrada o apertura da una introducción tranquila a la acción. Un fundido de entrada sugiere la formación de una idea y uno rápido da un poco menos de vitalidad e impacto en el corte. El fundido de salida o cierre tiene menos énfasis y suspenso que el corte de salida. Un fundido de salida es un cese de la acción, pero de forma tranquila. Los fundidos se realizan cuando enlazamos dos secuencias introduciendo el concepto de pausa en la acción. Se puede usar para conectar secuencias cuando se implique un cambio de tiempo o un cambio de lugar. Entre dos escenas que están en movimiento rápido puede servir como pausa momentánea, enfatizando la actividad del segundo plano. Y hay uno especial que es el fundido a negro, que consiste en montar un plano con otro completamente negro. Con ello se transmite una sensación de cambio de capítulo y también como para transcurrir el tiempo o pues también como para terminar la idea. El encadenado fundido encadenado se produce al atenuar una imagen, mezclándolo a su vez con otra imagen que va entrando. La primera imagen se empieza a disolver, o sea, pierde intensidad y va desapareciendo gradualmente a la vez que es reemplazada por la segunda. Las dos imágenes permanecen momentáneamente superpuestas. El encadenado entre planos da una transición suave con un mínimo de ruptura visual. El encadenado rápido generalmente implica que su acción es concurrente o que hay acciones paralelas. Un encadenado lento sugiere diferencias de tiempo o lugar y los encadenados en movimiento solo son satisfactorios cuando las direcciones de movimiento son similares. La cortinilla es un efecto visual principalmente utilizado para transiciones decorativas. Su impacto visual tiende a disfrazar los bordes del fragmento que no se relacionan y el efecto de cortinilla es descubrir, revelar, cancelar, fragmentar, etc. Según aplique. En todas sus formas, va a resaltar la naturaleza plana de la pantalla, destruyendo cualquier sensación de tridimensionalidad. Eh, Superposición. Eh, en él se necesita exponer cada cuadro 2 o más veces en la cámara, o sea, cuando hay doble exposición, aunque comúnmente esto se consigue en el laboratorio. En video, la superposición simplemente consiste en fundir 2 o más imágenes simultáneamente.
Debido a que el brillo de las imágenes superpuestas se suma, las áreas luminosas de cualquier imagen generalmente rompen a través de los tonos oscuros de la otra imagen superpuestos. Se van como encimando. Y bueno, esos los utilizamos, como decía, para enlazar ideas. La verdad es que ya es una parte que haría el postproductor o el editor o en dado caso el que compone. Ese ya es como, digamos, su trabajo, pero hay que conocerlos, hay que saberlos, sobre todo si nos queremos, pues, dedicar al área de, a lo mejor, de dirección o de dirección de fotografías, que nos gusta la fotografía, pues, saber todo ese tipo, eh, forma o lenguaje para narrar, o sea, ya es para dar la narrativa. Se va a aplicar en el caso en que sea necesario. Tal cual como animadores, pues, solamente nos vamos a dedicar a la parte de animación, pues, probablemente, no nos metamos mucho en esos en esa parte de la edición. Pero bueno, también es importante conocerlo porque a lo mejor, se llegue a producir con un efecto en la misma animación. O sea, podría ahí como que, pues, se oscurece un poco la imagen, o no sé, o sea, puede ser como en la toma. A lo mejor las luces se van apagando en caso de que se va oscureciendo, y luego ya se edita para ahora sí que esté bien oscuro. O sea, puede pasar a lo mejor algo de ese tipo. Eh, movimientos de cámara. Cuando se filma con la cámara en movimiento, el cine no solo toma imágenes, filma sobre todo movimientos. La gran fuerza expresiva del film está precisamente en su multiplicidad dinámica. Y bueno, hay diferentes tipos de movimientos. Hay movimientos que son de la misma cámara, eh, que son capaces de reproducir con exactitud el movimiento de los sujetos filmados, el paso rítmico del film detrás del objetivo y del obturador. Eh, También existen dos tipos, cámara lenta y cámara acelerada. La cámara lenta se logra acelerando la velocidad de filmación y ralentizando, haciendo más lenta la de proyección. El acelerado se realiza a la inversa. Muchos de los efectos especiales de hoy en día están realizados con estos criterios a los que se han aplicado nuevas tecnologías. O sea, hay cámaras ya especiales que hacen ese tipo de tomas y toman a más bien a muchos más cuadros para después poder hacer un efecto lento. Em, en animación, pues realmente sería producirlo con agregando más o quitando in-betweens. Realmente no es como que la cámara haga ese trabajo, sino sería trabajo de agregar más timing. Y bueno, los movimientos de cámara se dividen en tres, en panorámicas, en traveling y en zoom. Y bueno, aquí hay una imagen que nos va como a ayudar a hacerlo más simple. Eh, Hay movimientos de rotación, donde la cámara puede estar, eh, en el primero dice rolling o dodging, que la cámara gira, sobre su eje, o sea, da una vuelta de forma, pues, a su alrededor. Paneo es como cuando volteamos la cabeza, o sea, de que va pasando algo rápido y volteamos la cabeza, pero nos quedamos en nuestro sitio. O sea, estos de rotación, su característica es que la cámara se queda en su lugar y simplemente, se rota, pero no se traslada, o sea, no se va a mover de su lugar. El tilt es que gira como hacia arriba, hacia abajo, como si estuviéramos diciendo que sí, o volteando a ver algo que sube, ese es el tilt. De traslación, o también llamados de tracking o de traveling, esas implican movimiento, o sea, la cámara no se va a rotar no en su eje, sino va a seguir un riel, también por eso se llama traveling o tracking, porque cuando se está filmando, en live action, se ponen rieles, en el camino donde el camarógrafo, pues, va moviendo la cámara. Pueden ser hacia adelante, hacia atrás, derecha, izquierda o arriba o abajo, pero no, digamos, ahí no varía la altura donde está tomando, la cámara. O sea, no cambia el eje, la profundidad de campo, solamente se desplaza. Y zoom
es un cambio en el focal de la lente, o sea, se puede acercar o alejar, pero simplemente con el lente. O sea, no se mueve ni se desplaza la cámara, simplemente el lente, o sea, se acerca o se aleja, y sí son con los telefotos. Y, eh, ¿dudas hasta aquí? Antes de continuar. No, ¿dudas, comentarios? No, profesora, todo bien. ¿No? No, mis. Okey. Bueno, duración. Los eventos narrativos no son necesariamente presentados en orden cronológico. Puede existir el flashback, que superpone una vuelta atrás, o prolepsis, el flash forward, que es un salto adelante o analepsis, o elipsis, que supone cortar u obviar ciertas partes. Eso es bueno, pues para tenerlos en cuenta y que pueden haber esas distintas situaciones y que bueno, sí se va a dar tanto cine animado como en live action. También podemos hablar de los distintos tiempos, por ejemplo, uno circular, donde los acontecimientos están narrados de modo tal que el punto de partida es igual al punto de llegada. Tiempos cíclicos, donde el punto de llegada es análogo al punto de partida, pero no idéntico, no como el anterior. El tiempo lineal, donde el punto de llegada es diferente al del punto de partida y lo podemos dividir entre dos ejes. Vectorial, cuando sigue un orden continuo, y homogéneo o no vectorial, cuando el orden es discontinuo, fracturado, que es el más frecuente. Y tiempo anacrónico, donde no hay relación de continuidad, se presentan saltos temporales que provocan una ruptura total del orden. O sea, eso para tenerlo en cuenta cuando estamos haciendo a lo mejor un, un guión y pues podríamos estar utilizando o variando de estos tipos de tiempo, dependiendo qué queremos mostrar. Y en el cine se pueden hacer modificaciones del tiempo de origen mecánico como el ralento y la aceleración. El ralento o cámara lenta tiende a poetizar las imágenes, aunque también sirve para realzar acontecimientos que de otro modo se, sucederían con excesiva velocidad. Ahí nada más hay que recordar, bueno, que 24 por segundo es para animación y si queremos como abarcar o llegar a modo que se vea ya en video o al revés, hay que cambiar o variar entre los 24 y los 30. Eh, y la aceleración, contrario al ralento, es una forma de condensar el tiempo real y a la vez un eficaz recurso cómico. Y por último, iluminación, que es una parte, pues, bastante importante, porque siempre se dice que lo que no está iluminado no existe para el cine, no importa de qué tipo de cine estemos hablando, lo mismo se sucede en digital, si algo no está bien iluminado, no lo vamos a ver, no nos va a servir para destacarlo, y si hay partes iluminadas y otras no, pues se las va como a comer el render, o sea, no se van a ver en absoluto. Para la iluminación, se puede dividir su calidad en dos. La sensación de dureza se consigue a través de sombras claramente definidas y la sensación de suavidad se consigue mediante una iluminación más difusa y menos directa. Siempre hay que tener en cuenta la dirección de la iluminación a través de la cual podemos conseguir distintos efectos. Por ejemplo, en las películas de terror utilizan mucho la iluminación de rostros desde abajo. El origen de la iluminación, o sea, la posición de los focos determina su emisión. La luz clave da la iluminación dominante, mientras que la manipulación de las sombras corre a cargo de la luz de relleno, que contribuye a la atmósfera, y la luz trasera que se ocupa de manipular las sombras. Y el color viene dado por los personajes y los objetos que lo rodean, pero las luces son las que dan ese carácter.
Una luz azulada puede enfatizar un ambiente como tranquilo o nocturno, mientras que una luz rojiza tiende a todo lo contrario. Una luz amarillenta dará un ambiente más clásico y el uso de geles de colores es una técnica muy utilizada en iluminación. A su vez, la luz de color puede servir para enfatizar un solo objeto o una sola persona entre la multitud. Y bueno, aquí viene el ejemplo de cómo se acomodan las luces, siempre tomando en cuenta desde dónde está la cámara y el sujeto. Y la luz clave, pues puede estar de alguno de los dos lados, dependiendo, pues lo que se quiera narrar o a lo mejor hasta la hora del día. Y siempre va a ser la más brillante. La luz de relleno es la que va a servir para aclarar las sombras de este lado, porque si yo dejo solo una iluminación de este lado, va a generar sombras súper oscuras del lado contrario. Y la luz trasera para separar el fondo, o sea, que no, tampoco proyecte sombras súper fuertes hacia el fondo, que no se vea tan pegado al fondo también. Y hay una tercera, que es la luz de decorado, que es la luz que ilumina el espacio alrededor del sujeto y que depende de su intensidad, establece un ambiente oscuro o brillante, pero lo básico son estas tres, o sea, es la tríada de iluminación que siempre es así, siempre va a estar presente, no importa si es iluminación de real o digital, esas reglas siempre, siempre se utilizan. Y esta luz va a servir para aumentar el dramatismo de una escena, definir los planos y los objetos y producir un ambiente apropiado para cada escena. Bueno, ¿dudas, comentarios con alguno de los temas? Digo, esto solamente es para, pues se relaciona con los principios, con el principio de puesta en escena. A la hora que yo voy a hacer esa parte de poner en escena, pues tengo que fijarme cómo voy a narrar, cómo voy a representar los objetivos. Entonces, necesito conocer todas estas partes, pues para poder estar colocando bien a mi personaje, o sea, tomando en cuenta las alturas, cómo voy a encuadrar, cómo voy a mover la cámara. Entonces, si requiero hacerlo, pues bueno, tengo esa forma de estarlas manipulando. Bueno, si no hay dudas o comentarios, cuéntenme cómo van. En general va a subir. Sí, ya están, de hecho, Brandon, si quieres ahorita lo proyecto, están en contenidos semanales y van acomodadas por semanas. Vienen en PDF y bueno, cuando les den clic les van a aparecer y van a encontrarlas así semana a semana. Semana 1, semana 2, hasta la que vamos, que es en la que ahorita estamos, que es la semana 5. Entonces ahí van a encontrar todas esas presentaciones. De hecho, esa ya se encuentra en la semana 5. Yo sé que preocupa por temas de examen, pero sí ya están ahí y de todas formas vamos a hacer una sesión de repaso para, pues por si quedó alguna duda o por si algún tema no queda en claro, para delimitar mejor lo que viene en el examen. Hablando de eso, déjenme ver los entregables. El de salto se vencía o se vence ayer. Entonces, el de salto es el que está pendiente y entonces cuéntenme si ya empezaron o van a empezar o ya tienen su referencia para el ejercicio de baile que va a hacer para el examen. Maestra, Sí, adelante. surgió un problema con la aplicación de que no me dejaba colocar las imágenes como fondo.
Como video. Bueno, ajá, como frecuencia. Solo me dejaba colocar una. Ok. Vamos a revisarlo porque puede ser que nos suceda a varios. A mí también me ha pasado. Hay que recordar ciertas condiciones. No me acuerdo si lo dejé aquí. A ver, espérenme. Una secuencia de imágenes o hay que sacarla de nuevo. No, bueno, aquí no tengo una referencia como tal. Pero bueno, hay que recordar que al sacar la secuencia de imágenes, en el nombre hay que establecer bien que sea con punto, porque puede ser que sea por ese tema de a la hora de exportar. Creo que aquí ni tengo. Ah, sí tengo. After viejito. A la hora de exportar, After por lo regular lo que hace es exportar con guión bajo. A ver, que no tengo una referencia tal cual, pero bueno, voy a descargar la referencia. Entonces, vamos a buscarla aquí en YouTube, referencias alto. Y regresamos que hay muchos, no, baile, animación. Puede ser que encuentren también, es que lo ideal sería como encontrarlo de frente y de perfil, la referencia, pero es difícil, o sea, realmente no va a haber muchos. Es más probable que encontremos bailes frontales. Entonces, pues bueno, busquen el baile que más pues les guste. O sea, como que de esas no hay tantos. No hay tantos. 250, quiero uno que dure muy poquito. Bueno, no para no tardarme mucho, cuando le damos a la hora de, no sé si tengo que agregar algo, file, port file, voy a agregar alguna animación por ahí viejita. Cuando nosotros importamos, o sea, ya vamos a exportar, esta es una referencia de por ahí algún compañero que hizo esta animación, pero bueno. La voy a sacar como secuencia. Recuerden, nada más agregué el video. Y vamos a agregarla como secuencia. Se estira un poquito. Le ponemos JPG sequence, o sea, no necesitamos transparencias. Y de ahí, pues no voy a mover alguna otra cosa. Pero aquí sí, y es donde les digo que está el error más probable. ¿Qué hace esto? O sea, le pone el nombre y pone guión bajo. Maya no interpreta con guión bajo, o sea, no sé, es quisquilloso. Entonces tengo que cambiar ese guión bajo por un punto. Con punto sí acepta. Entonces, bueno. Ahí tenía la referencia. Entonces, ya le doy save y ya le doy el render. Pero hay que cambiarlo, hay que modificarlo. No importa si lo saco desde After o desde cualquier otro, siempre es con punto. Entonces, revisa por favor, era Alexa. Alexa, si de casualidad es lo que está pasando. El caso es que de un video que subió de cómo pasar los nombres, lo seguí, pero pues pasó lo mismo, cambié sus nombres, cambié la dirección, lo cambié de .jpg a JPG y no pasaba nada, y cuando intentaba poner la secuencia me cerraba el programa.
Ok, ¿y si lo importaste como image plane? Sí, profesora. Qué raro. Es que eso es lo raro. Debería cambiarlo de aplicación. ¿Qué podría estar pasando? Pues no sé, yo creo que tendrías que a lo mejor proyectármelo y ver si lo podemos resolver. Sí, profe. Si lo tienes y ver si a alguien más le está pasando, porque a lo mejor es común. Entonces, ¿comparto pantalla? Sí, voy a dejar de compartir yo. Y a lo mejor alguien ve algo que no esté viendo yo. Que luego sucede. Qué raro, qué raro. Y es que lo malo es como que no hay otra forma de importar un video, o sea, no lee videos tal cual, solo secuencia de imágenes. Y pues a lo mejor poniéndoselo como textura a algún plano, pero ¿Sí se ve? sí, Me había dicho que en View, en Image Plan, Import, Imagine y incluso lo intenté pasar a imágenes dentro de la carpeta, pero no me dejaba ajá. y me lo deja así. Ese error de que esté tan grande es porque lo estás poniendo desde la perspectiva. Entonces, elimínalo y con espacio abre las perspectivas con letra espaciadora y ya ubícate en la frontal, la de lado, ajá, esa, y el mismo proceso, pero desde ahí. Okay. Porque si no lo deja bien grandote y eso sí, pues como que genera confusión. La primera. Ahora vete al Attribute Editor, que es ese. Ajá, no está en tu orillita, pero debe estar arriba, en los iconos de arriba. Es este. Ese es Channel Box y Attribute Editor es el que déjame. Es el de el tercero, o sea, de donde está ese azul. El tercero, o sea, son cinco iconos, es el tercero. Así que es el de la mitad. Con el editor. O sea, justo donde está tu channel box, arriba hay una colores azules, o sea, o iconos de colores azules, y más arriba hay unos que es un cuadrito con un martillito, un personajito y ese tercero. Ajá. El tercero, el del Okay. medio, ajá, ese. Y ahí justo dice use, ajá, image sequence, donde está tu. Ahora sí corre la línea del tiempo y a ver si ya lo No, interpreta. sigue estando en la primera. Ok. Extraño. Puede ser, puede ser.
Qué raro, ese es el proceso normal y ya debería como generarlo. A mí me ha pasado que no lo leyera más que con el punto. Yo creo que sí ha de ser la forma de... A ver, abre tu carpeta donde están todas las imágenes. Sí, un momento. Le comparto la carpeta donde tengo las Ajá, imágenes. donde están todas las imágenes. O sea, nada más quiero ver los nombres porque siento que va por un tema de eso. Ok, tantito. Sí, que es como la parte quisquillosa que tiene, no es... Así es como lo tengo guardado. Es que está... Es punto y luego 001. Sí, yo creo que es eso, que a lo mejor no lo está leyendo como secuencia porque si ves dice salto largo de ave, modelo, bueno, dice HD y luego empieza la secuencia. Y si yo sí la vería como una secuencia, pero a lo mejor al programa le hace falta el punto, o sea, HD punto y luego 000, o sea, luego 001, 00. Entonces siento que le hace falta el punto ahí, aunque esté después el formato, como que no lo ha de estar leyendo como una secuencia. Entonces Vuélvelo debería... a exportar, ajá, vuélvelo a exportar para que no se lo cambies manualmente. O sea, vuélvelo a exportar y nada más asegúrate que después del nombre, o sea, salto largo de AB, modelo B720p HD, pones punto y ya dejas que corra la secuencia de imágenes desde donde lo estás exportando. Los números vienen entre corchetes, entonces antes del, y luego gato, 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 gato. Entonces, antes del corchete pone el punto. Entonces, si quieres, ya puedes dejar de compartir, genéralo y me dices si así sí lo lee. Perdone, profesora, ¿me podría repetir? Es que me sacó de la reunión. Que no te preocupes. Te decía que hay que ponerle el nombre, o sea, dice salto largo de ave modelo B720 HD y justo después del HD pones el punto y ya va a generar la secuencia de imágenes. En After dice el nombre y viene entre corchetes gato, gato, gato que quiere indicar que es la secuencia. Entonces justo antes del primer corchete pones el punto. Está bien, profesora. Voy a ver si funciona. Sí, genéralo así y yo creo que eso lo va a resolver. Siento que no lo está tomando como una secuencia de imágenes. Bueno, ¿alguien más tiene dudas? Aparte de los videos o algo. ¿No? Ya tienen sus secuencias decididas. Profesora. Sí, adelante. Bueno, yo no es duda como tal, bueno, sí un poquito, en cuestión a la tarea que se envió ayer. Ajá. Yo le envié y ya según le envié como por las 7 más o menos. Y según eso sí se envió, ¿no? Pero ahorita que me metí, creo que no agarra el video. No sé si se le dañó o no sé. Si quieres de una vez lo checo. Sí. Tico, tico, trico.
abajo. Si tienes, bueno, tengo que descargar. ¿Qué tipo de archivo era? Pues según era video, pero no sé qué pasó. Y pues se hizo así feo. Sí, sí tiene, ya vi que tiene como un errorcillo, no lo voy a poder abrir. Deja de activo la, ¿cómo se llama? Otra entrega y ya lo vuelves como a adjuntar, pero nada más asegúrate que sí se pueda reproducir, porque sí se cargó raro. Sí, gracias, profesora. Bueno, ¿alguna otra duda así con las entregas ya que ando por aquí? Ay, no, ¿qué es? Listo. ¿No hay otra duda? ¿Cómo van con su eh, proyecto de examen? Solo no me han confirmado la fecha de examen, esa pues no las tienen que confirmar, pero la semana que es de exámenes es en 2, o sea, del 25 al 29. Eh, sé que había dicho que se tenía que entregar antes, pero, o sea, no, ya como que nos permitieron, pues, generarlo eh, ese día, entonces, pues van a tener, digamos, un poquito más de tiempo para poderlo entregar el mismo día del examen, solamente pues teniendo la precaución de que es ese día y en el horario de clases, o sea, sería igual de 4 a 6, y ese es el horario para entregar, o sea, el máximo. Pero entonces lo vamos a entregar junto o el mismo día que el examen teórico. Entonces les da un poquito más de tiempo para hacerlo. Nos quedan más o menos 3 clases, 3, 4 clases antes del examen, dependiendo si es en martes o en viernes, pero yo creo que lo más probable es que sea en martes, ya como por el 26, que es la fecha tentativa. Entonces les deja pues más o menos 2 semanas para terminarlo. Sé que parece mucho tiempo, pero bueno, háganlo de forma, pues inténtenlo ir editando de forma periódica. El problema de un baile es que sí tiene muchas poses, o sea, sí van a tener que generar bastantes para que se vea fluido. Entonces, pues sí va a requerir un poquito de tiempo. Entonces, nada más, ahora sí que no se confíen y váyanlo agregando. Bueno. Set project. Entonces, ¿no hay alguna otra duda? Déjenme abrir, aquí está. Bueno, aquí era como tenía la referencia y el saltito. Voy a ocultar bueno, desde acá, mi referencia para ver esto, pero nos puede ayudar bastante. Para ocultarlo le doy en Show y quito Image Place. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Miss. Aquí, que luego sigo hablando y no se ve. Bien, hoy vamos a ver las capas de animación. Es un tema pues chiquito, pero bastante útil. Las capas de animación se utilizan para separar o para agregar como elementos extra.
siempre va a haber una animación base. Y esa siempre va a estar sucediendo, que va a ser justamente este saltito. Voy a activar mis controladores. Voy a seleccionar todo. Todo. Bien. Todo. Y de esa capa las vamos a encontrar aquí. En el channel box, con el channel box abierto. Y están las capas de display, que ya las hemos utilizado. Y justo al lado dice anim, que son las capas de animación. Ahí voy a dar en layers y voy a crear una capa de lo que tengo seleccionado. Animation layer from selected. Si ven, ya animé, o sea, yo ya había animado un saltito. Y entonces en automático mi programa agarró eso como la animación base. Creo animación base y animación en la siguiente capa. La animación base, que es esta, va a estar sucediendo todo el tiempo. ¿Cómo me voy a dar cuenta que estoy también en la animación base? Pues aparece aquí abajo, es otra característica, aparece aquí abajo en color verde. Y aquí me puedo cambiar a la siguiente capa y si ven me va a cambiar aquí también. Bueno, estas capas, como les decía, me van a servir para agregar información extra. Que puedo ir aumentando o quitando o apagando. Si ven, son como capitas pues como las que hay a lo mejor en Photoshop, donde podemos bloquearlas. Este significa solo, que es dejar solamente esa cámara más Base Animation. Base Animation, si ven, no se puede apagar, o sea, siempre va a suceder. Y podemos mutear la capa, y ahorita vemos esta parte del Wake que nos permite como agregar más o menos de qué tanto afecta esa capa. Estos iconitos van a ser los mismos que tengo en Layers, donde uno es crear una capa vacía. A lo mejor, si yo quisiera agregar un elemento extra como un prop, no te preocupes, como un prop, podría agregarlo en otra capa. O sea, puedo separar objetos por capas o puedo agregar información extra a mi animación. Puedo subir o bajar de la posición. Y la otra es crear capa de la selección, el del circulito de la selección, capa vacía y moverla de la lista arriba o abajo. Son esos iconos, lo que significa que es prácticamente lo que tengo aquí. También puedo remover lo que tengo seleccionado, extraer lo que tengo, duplicar la capa sin animación, bueno, con animación y duplicarla sin animación, o sea, sin la información que ya tiene. Bueno, en esta capa, ¿qué voy a generar? Le voy a poner algo extra a mi salto. A lo mejor voy a llevar mis pies a que hagan un movimiento más exagerado que va a empezar por aquí. Tomo el pie, le voy a dar keyframe, o sea, estoy animando normalmente, solo estoy como en otra capa. Y a lo mejor quiero exagerar este movimiento. Keyframe también, y bueno, lo quiero más arriba. Y aquí para que no afecte, voy a dejar en su posición 0 y 0. La verdad es que se están encimando en la otra capa, entonces voy a borrar tantito por cuestiones de dejarlo limpio hasta donde estaba ahí. Y con su posición les voy a dar keyframe. Y ahora sí en el que sigue los voy a animar más exagerado. Aquí sí ya es donde voy a subir, a lo mejor para que esté dando un salto súper exagerado. Aquí está en su posición normal y yo exageré esto en esta capa. Sí está afectando al resto, pero bueno, si yo la apagara, por ejemplo, se quedaría con lo que tiene en esta capa. Aquí es porque estoy como agregando algo nuevo.
Se pasó un poquito del límite. Bueno, aquí a lo mejor voy a hacer que mi personaje, o sea, ya subió sus piernas, pero lo voy a hacer como patalear tantito. No sé, como si estuviera dando un salto sobre un edificio muy grande. Aquí está muy arriba. Voy a dejar en ceros. Entonces aquí, pues lo que estoy agregando son como elementos extra a los pies. De hecho, puedo renombrar mi capa dándole doble clic rápido y le puedo poner que son pies. O sea, la animación de los pies. Bueno. Pues lo único que hice fue como exagerarla más a como estaba. Ahora no sé, me pasa mi director de animación y me dice, esos pies están muy exagerados. Bueno, capa, ¿qué puedo hacer? Bajarle aquí el weight. Yo lo muevo y empieza a quitar ese elemento que le acabo de agregar. O sea, 0 quiere decir que se queda solamente con lo que hay, la información que hay en la base animation. Y el 100 quiere decir que agrega todo lo que yo le puse. A lo mejor me dice, sí me gusta, pero no tan exagerado. Ah, bueno, le bajo un poquito. Y entonces tengo el weight en 6. Entonces está complementando con ese movimiento, pero no afecta tanto. Ceros y en 100. También puedo animar esto. O sea, que afecte en este frame poquito. Le doy un keyframe con esta K. Y en este frame que afecte al 100. Con este keyframe le doy K encima. Entonces ahí afecta poquito y aquí afecta mucho. Se me van a ayudar como a dar más énfasis o agregar información extra o corregir ciertas cosas. Voy a hacer otra capa y voy a duplicar esta, clic derecho, pero sin la animación. Y a esta le voy a llamar brazos, por ejemplo. La animación que voy a hacer en los brazos. Ok, vamos a seleccionar estos. Ahí me gustan así. Los voy a dejar en su posición inicial primero. Es lo mismito, animo igualito. Si quiero la información que hay, le agrego el keyframe. Aquí. Por aquí a lo mejor a mí me gustan los brazos que exageren mucho más. Se van a ir bien atrás. Y se está preparando. Luego a lo mejor por aquí quiero que mis brazos... Bueno, ahí los veo bien. Pero aquí a lo mejor, donde los está estirando, los quiero hasta arriba. Súper, súper arriba. Sí, exagerado. Va, ¡fum! Saltar, anticiparse un montón y a subir mucho los brazos. Y a la hora de caer, bueno, a lo mejor lo quiero este más arriba y este también. Y bueno, aquí ya lo regreso a su condición normal. A lo mejor más atrás. Y ya, lo animé en esta capa. Estoy procurando estar en la capa de brazos. Pues de nuevo, a lo mejor sí me gusta con ese tipo de exageración y si no, puedo ir aquí y bajarla. ¿Y qué se va a quedar? Se va a quedar con la información de Base Animation, que era como lo tenía originalmente.
A lo mejor, digo, ahí se ve bien, o sea, no se ve mal si pone sus brazos más atrás. Le doy keyframe. Aquí sí no me gusta, a lo mejor no me gusta nada que salte con los brazos súper estirados. Bueno, puedo bajar un poco. O sí me gusta. Voy a llevarlo al 100 y darle keyframe. Se pone como más rojo el frame, si ven. Y aquí sí no me gusta cómo está levantando los brazos. Pongo el keyframe en 0. Y aquí sí me gusta cómo está generando esa información. Hasta aquí, keyframe. Entonces yo puedo ir como aumentando y restando características que ya animé aquí. O sea, yo ya las animé. Fue como haber animado sobre los keyframes. Pero puedo aumentarlas o quitarlas. Y bueno, para revisarlas podría dejar este en solo. Y va a ser la animación base con este, que me está quitando lo de los pies. Ya para analizar brazos. Sí se ve bien brazos. Puedo bloquearla, a lo mejor no me gusta. Nada, que se quede como estaba originalmente. Y ya, o sea, no tuve que hacer otra versión, no tuve que cambiar como cosas, simplemente le di solo y esto es lo que va a sacar mi render. O si me gustó, bueno, pues entonces la puedo dejar. Y lo mismo podría hacer con distintas partes del cuerpo. A lo mejor puedo hacer que esto se mueva mucho más, puedo moverle la cabeza. Les decía, puedo agregar elementos extra, a lo mejor, pues no sé, un prop que lleve mi personaje, puedo agregarle en una capa, irlo animando y quitándole qué más o qué de menos. Entonces animo normalmente y puedo ir ajustando las capas. Bueno, aquí puedo borrar, puedo por ejemplo juntar dos capas si quiero estas dos en una misma. Layers y merge layers, por ejemplo. Igual que en Photoshop, se puede juntar esas dos y ya tendría mi animación nueva de brazos y piernas en una sola capa para poderla agregar o quitar. Crear una capa sobrescrita que va a como modificar lo que tenía. Entonces hay ciertas utilidades que puedo pues sí, darle a estas capas. Puedo separar incluso el personaje por partes y a lo mejor ir animando los brazos en un lugar, las piernas en otro. Lo que hay que tener en cuenta es que siempre la animación base, si esa sí va a suceder. Todo lo que quiera que suceda, o sea, la que es mi acción principal, tengo que hacerla en la animación base. Estas capas las puedo agregar al inicio o como ven, después de haber creado mi animación base, que era este salto, creé las capas. Aquí a lo mejor ya lo colocó bien. Y con así le estoy ajustando en pies. Ese. Entonces, bueno, en esa capa nos va a ayudar a levantarse. Desde esta a lo mejor. Y lo mismo puedo afectar o no afectar tanto. E ir agregando elementos extra. Podría crear otra, a lo mejor con la cabeza, con las manos. Entonces, principalmente la usamos como para agregar extras, o sea, agregar cosas extras a nuestra animación.
Aquí, pues como vieron, agregué la parte de los pies y ya exageré yo un poco más. Y es una forma pues fácil, o sea, fácil, le quito o le agrego o lo que tenía. Es como muy editable, muy manejable. Entonces están pues bastante útiles para estarla animando. Esta, bueno, son como los keyframes, son para agregar los keyframes, pero la verdad es que es más recomendable agregarlos desde aquí, con la K que aparece a su lado, con ese keyframe. Y si bloqueo una capa, pues ya no podré estarla editando. De ahí en fuera, todo puedo hacerlo igual, o sea, también puedo convertir estos en keyframes, también puedo, utilizarla, por ejemplo, en una capa poner, no sé, que saltó, pero en otra capa poner que va corriendo antes. Entonces, esta podría ser mi capa, o sea, la base animation la dejaría pues digamos como un poquito sola. Y podría en una capa agregar a mi personaje corriendo y luego en otra capa a mi personaje saltando. Puedo como juntarlas y tener, digamos, como por separado los ejercicios y también ver qué tanto afecta a uno, qué tanto lo quito, lo muevo, etc. Entonces es otra cualidad buena que podría ir generando con mis capas. Bueno, dudas con las capas, yo sé que es a lo mejor un poco rápido, hay que experimentarlo, pero dudas con las capas. ¿No? ¿No hay dudas con capas? ¿Se entiende? ¿Se le ven utilidad? Se incluso puede ir haciendo correcciones sobre esas capas, o sea, cosas ahí que quedaron más o menos. Y si no me gustan, pues bueno, la elimino y ya, pero sigo teniendo mi animación base y no la afecté. Todo lo demás es prácticamente, o sea, como trabajar en normal. También puedo agregarle cualquier elemento extra, puedo corregir las curvas, puedo, o sea, sobre la animación que tiene aquí. Son capas de animación. Pruébenlas, o sea, dense la oportunidad de que a lo mejor acabando o ese ejercicio igual de salto que ya lo tienen terminado, agreguen, para agregarlas, recuerdo, seleccionamos todo el personaje. En Layers creamos capa Create Layer from Selected de la selección y entonces me va a activar esta y una capa 1. En la capa 1 es donde voy a poner los elementos extra, en la Base Animation pues es lo que siempre va a ocurrir. Entonces pruébenla, pueden irle agregando elementos extra, por ejemplo, como lo que hice, o sea, de que, pues aquí sube más los pies. Obviamente aquí a lo mejor le falta bajarlos un poquito, o sea, se ve extraño en esa parte. En los pies. Y, por ejemplo, esta capa la llevaría a 0 y otro keyframe. Para que, o sea, sí suba los pies mucho, pero los baje. Es un movimiento poco brusco, pero en dado caso que quiera corregir así mi animación, puedo. O lo mismo no me gusta. Vuelvo a activarla un poquito y por acá, ahí sí ya hace. Ahí está. Entonces, pues son bastante útiles para hacer correcciones sobre lo que ya tengo animado. Bueno, ¿no hay dudas ni comentarios con las capas?
¿Nadie más? ¿Seguros? No, Miss. Bueno, pues entonces hagan el favor de probarlas y si se generan dudas, la siguiente clase las revisamos. Bueno, si no tienen más dudas o comentarios, pues nos vemos la siguiente clase. Tienen un ratito antes de si tienen otra clase. Y nada más, Alexa, ¿ya pudiste? ¿Sí se dejó? ¿No se dejó? Sí, ya, profe, ya pude. ¿Era eso? Sí, era eso. Ok, El punto. Ya está perfecto. muy bien, gracias. Gracias a Bueno. usted, profe. Bueno, entonces, si no hay más dudas o comentarios, empiecen a trabajar, busquen su referencia, vayan colocando su escena por lo menos. Pues también chequen un baile a lo mejor que los inspire, pero digamos no súper complejo. ¿Qué va a ser más complejo? Pues hip hop y pasos muy rápidos. Ya vayan poniéndolo, generándolo y empiecen pues a hacer las primeras poses para después ir puliendo. Pueden empezar a utilizar, a probar las capas y ver si en dado momento les funcionan. Entonces, pues por favor, vayan iniciando ese proyecto. Sé que son 2 semanas, pero bueno, luego se pasan de volada y vamos a empezar con exámenes. Entonces, si lo tienen antes, pues mucho mejor. Bueno, pues si no hay más dudas o comentarios, los veo el viernes y cuídense mucho.